abuelo había sido un hombre callado, de carácter serio, reservado, el cual pocas veces mostraba cariño. Pero según mi familia, todo cambió un día cuando aquella tragedia sucedió frente a sus ojos. Se dice que fue en 1976, cuando por un trauma simplemente tuvo que convertirse en esa persona radicalmente distinta, la cual sin razón lógica alguna enloqueció, enmudeció y cambió su actitud para siempre. En aquellos días mi padre era adolescente. Su familia y él vivían en un departamento del centro de la capital. Se trataba de un espacio muy pequeño, en el cual, junto a 3 hermanos, mi abuela y el propio abuelo habitaban en 3 recámaras. Vivieron poco tiempo en ese edificio, a pesar de que la renta era asequible y de que todo para ellos era positivo. De repente tuvieron que abandonar el lugar sin mayor aviso. Así es. Esto se dio porque un día, uno de mis tíos, sin explicación alguna, simplemente se quitó la vida en condiciones muy extrañas. De aquello en la familia casi nadie lo habla. Sin embargo, entre reuniones y pláticas casuales, de repente algunos familiares tocaban el tema, por lo que en alguna ocasión pude escuchar lo que se decía lejos de mi padre y de mis tíos. Según lo que se decía, mi tío Esteban, el hermano mayor de la familia, de alguna forma había invocado a alguien que no era de este mundo. Nadie estaba seguro de cómo, pero de acuerdo con los rumores, mi tío Esteban desde su adolescencia solía leer mucho, sobre todo literatura de misterio, de fantasmas, de cosas paranormales, razón por la cual se la pasaba visitando innumerables librerías del centro, sobre todo aquellas que ofertaban libros de segunda mano. Aquello era un pasatiempo que solía alimentar por las noches, poniéndose a devorar todo libro que encontraba, todo libro que le recomendaban, todo libro que le prestaban, por lo cual podría decirse que era un experto en temas paranormales, de brujería, de misterios y todo lo que tuviera que ver con situaciones cercanas a ciencias ocultas o sectas. De acuerdo a lo que algunos familiares llegaron a saber, mi tío era alguien que seguido se obsesionaba con esos temas, no solo en la ficción, sino también en cosas que se decía llegaron a ocurrir en la vida real. Al enterarse de algún rumor o caso que le intrigara, de inmediato buscaba información. Leía libros de supuestas crónicas reales sobre casas embrujadas, sobre desapariciones, sobre crímenes que no podían ser resueltos. Conocía prácticamente cada caso que llegara a publicarse alrededor del mundo. Se enteró e indagó mucho sobre historias de posesiones y brujería en Estados Unidos, en España, en Latinoamérica. Hasta que un día encontró un pequeño panfleto el cual narraba algunas leyendas de casos paranormales en las calles del centro en esta ciudad. Así es. Al saber que también muy cerca de él había supuestos casos de casas embrujadas y espíritus agresivos, fue que de inmediato se puso a investigar, verificando rápidamente la veracidad y fuentes de esos hechos, pero dándose cuenta que muchos eran simple ficción, simples rumores, descubriendo que en realidad casi siempre eran versiones exageradas de algunos asesinatos o supersticiones. Sin embargo, por desgracia, no todos tenían esa característica. Un día, después de mucho indagar, llegó a conocer un caso que no era muy antiguo, y el cual envolvía a una mujer que había matado a toda su familia en su casa. Se trataba de un caso extraordinario del cual había reportes en los periódicos, del cual había bastante información, y el cual se había dado apenas 10 años antes en calles no muy alejadas de la zona centro donde él vivía. Aquella era la colonia del Valle en la Ciudad de México, en una casa la cual había sido construida desde los años 30, y en la cual una familia había llegado a vivir por casualidad. Aquella era una casa de clase media alta, bastante grande, y la cual, al menos hasta el día en que mi tío se puso a investigar,
Seguía aún con los rastros de aquel terrible crimen que ahí había ocurrido. Aquella familia vivía una situación positiva. El marido y jefe de la casa trabajaba en oficinas del gobierno. Estaba bien posicionado. Y su mujer, quien solo se dedicaba a las labores de casa, era no solo hermosa y atenta con sus hijos, sino que además tenía buena relación con las vecinas del barrio. De acuerdo con todo lo que se decía de aquel lugar, la familia vivió con tranquilidad durante algunas semanas. Sin embargo, algo cambió entre ellos, cuando aquella mujer, de un día para otro, comenzó a portarse de forma hostil, cambiante, voluble, déspota. Esto porque sin razón alguna reprendía a sus hijos bruscamente, cosa que nunca antes había hecho. Pero ahora de la nada los castigaba fuertemente, azotándolos con el cinturón, golpeándolos con cables, jaloneándolos y encerrándolos en su habitación. La situación era grave, y el marido, quien durante semanas había encontrado a diario con que sus hijos estaban completamente aterrados y lastimados por su mujer, un día, en medio de una acalorada discusión, simplemente decidió anunciar que al día siguiente se separaría de ella. Sin embargo, las cosas solo empeoraron. Aquello fue un error, ya que dicha amenaza solo provocó que la mujer, en un terrible arranque de furia, cometiera el peor de los crímenes contra toda su familia. Aquella pareja había peleado noche tras noche durante semanas, y cuando el marido dio aquel ultimátum, fue que su mujer simplemente se le adelantó. Aquella noche, levantándose a las 3:33 de la madrugada, la desquiciada mujer tomó un cuchillo de la cocina y sin hacer ruido sorprendió a su marido, atacándolo a puñaladas mientras dormía, haciéndole infinidad de cortes en el cuello, el rostro, los brazos y el pecho. A pesar de que el pobre intentó levantarse para escapar o defenderse, ya era muy tarde. Aquella mujer había hecho heridas muy graves, las cuales en pocos minutos hicieran que éste perdiera mucha sangre y muriera en la puerta de la habitación. Los ataques habían provocado mucho ruido esa madrugada, por lo que el mayor de los 3 pequeñitos que vivían en esa casa se despertó. Caminó por el pasillo y pudo ver a su padre tirado en el suelo desangrándose. La pobre criatura de 6 años, quién sabe cómo lo habrá visto, cómo lo habrá enfrentado. Sin embargo, mucho no pudo hacer, porque al día siguiente simplemente lo encontraron tirado en el suelo junto al cuerpo de su padre, con muchas puñaladas en la espalda y el rostro cubierto con una almohada. Aquello era una tragedia. Pero eso no era todo. Al interior de una de las recámaras, los otros 2 niños, uno de 4 y otro de 2 años, fueron descubiertos tapados con las sábanas de sus camas y asfixiados con bolsas de plástico mientras dormían. Aquella mañana quien vio todo fue la abuela de los niños, quien, temiendo lo peor al no poder comunicarse con su hijo, simplemente entró a casa descubriendo todos esos cuerpos, toda esa masacre. Esto mientras su nuera, sentada en el comedor, con la cabeza recargada en la mesa, con la mirada perdida, simplemente repetía en voz baja una y otra vez que aquel señor le había hecho silenciar a su familia. En aquel momento se pensó que ella se refería a su esposo, que aquellas frases eran dichas por la amenaza del marido por dejarla sola. Sin embargo, no era así, ya que años después se supo que esa mujer se refería a otra persona, a otra cosa, que en algunos libros incluso se llegó a especular era obra del diablo.
Nunca se supo cómo o por qué. Pero aquella mujer había estado haciendo noche tras noche en esa casa sesiones espiritistas frente al espejo. Esto se pudo saber porque pudieron encontrar velas y una serie de papeles con oraciones tiradas en el bote de basura del baño. Además de un espejo totalmente quebrado, con rastros de cera y manchas de sangre de aquella mujer, el cual al parecer había sido quebrado el mismo día de la tragedia. Y esa era la razón por la que aquel caso intrigaba enormemente a mi tío. Aquel era no solo un caso de asesinato real, sino uno que algunas fuentes alegaban se trataba de la obra de un espíritu o demonio, el cual se había aparecido ante aquella mujer. De aquello, al entrar en esa casa había rastros. Mi tío, quien se había metido de incógnito, pudo ver algunas marcas en uno de los closets y en el marco de madera del cuarto. Símbolos extraños que por alguna razón aquella mujer había hecho a rasguños, tal vez con algún cuchillo o algo filoso. Aquel fue un caso que cautivó a la gente de la capital, del cual en programas de radio se dijo mucho, y del cual todo supuestamente fue debido a que en aquella casa un ente había sido invocado. Y ese precisamente era el objetivo de mi tío: descubrir quién era y de dónde había salido. Sin embargo, algo sucedió, y dicha investigación repentinamente se detuvo. De buenas a primeras, mi tío cambió por completo. Dejó de estudiar y se la pasó semanas enteras encerrado en su habitación, impidiendo incluso que mi padre y sus hermanos entraran ahí, obligando a su familia a que simplemente se mantuvieran apartados de él. De esto la familia cercana nunca quiso hablar, pero se cree que por 5 semanas, en las cuales mi tío permaneció completamente aislado, fue que hizo exactamente lo que aquella mujer había realizado. Así es, según lo que mi padre sabía, es que mi tío, tratando de entender aquel terrible crimen, simplemente había repetido aquellas sesiones nocturnas frente al espejo con velas encendidas, provocando que alguien, un espíritu o demonio repentinamente se le apareciera. De esto solo se sabían rumores, solo se sabían especulaciones. Pero lo que sí fue real es que el abuelo, después de tratar de ayudar a mi tío visitándolo por las noches, simplemente se encontró en una ocasión con mi tío, quien, estando muy alterado, muy agresivo, de repente, en un arranque de locura, se quitó la vida frente a él, cortándose la garganta con un pedazo de vidrio del espejo. Y ahí fue cuando mi abuelo cambió por completo. Jamás fue el mismo. Y lo que era peor, jamás volvió a pronunciar una sola palabra. Muchos creyeron que aquello lo afectó tan profundamente que hizo que mi abuelo sufriera de un terrible trauma, al grado de orillarlo a que jamás volviera a pronunciar palabra alguna. Después de eso, la familia de mi padre dejó aquel departamento. El abuelo jamás volvió a ser el mismo. Jamás volvió a reaccionar de forma intelectual. Simplemente se comportaba como un vegetal, el cual se la pasaba escuchando el radio, sentado a solas en la sala. Sin embargo, todo lo que se decía era incierto. Muchas especulaciones, muchos rumores y pocos hechos, los cuales tan solo de forma parcial daban como resultado el cambio del abuelo y aquel terrible suicidio de mi tío. Pero un día, yo mismo me enteraría de más cosas, las cuales darían luz a todo lo que mi abuelo había vivido. Cuando el viejo cumplió 70 años, ya era un hombre limitado. Apenas se movía. Pasaba sus días sentado en el sillón de la sala, escuchando la radio o viendo el televisor, siempre con la mirada seria y observando en momentos fijamente al vacío.
Los fines de semana era cuando yo visitaba a mi padre y su familia, quienes con mucha paciencia desde hacía 15 años cuidaban al abuelo. En aquellos días yo rentaba junto a algunos compañeros de la carrera un cuarto, y cada semana trataba de ir a ver a mi familia, no solo por visitarlos, sino por también aprovechar para lavar ropa o ahorrarme algo de dinero, trayéndome comida de donde ellos estaban. De esta forma aprovechaba no solo para verlos, sino también para descansar de mi vida de la escuela. Sin embargo, uno de esos fines de semana algo ocurrió, que tuve que quedarme a solas con el abuelo. En aquella ocasión mi madre se había estado sintiendo mal, por lo que mi padre la llevó al hospital. Tuvieron que internarla, y aunque afortunadamente nada grave le pasó, lo que sí sucedió es que esa noche el abuelo y yo nos quedamos solos. Y ahí fue cuando conocí la realidad de lo que durante muchos años él se había estado guardando. Recuerdo que eran cerca de las 11 de la noche. Fui a ver al abuelo y estaba dormido en su sillón con la televisión prendida. Lo desperté para ayudarlo a ir a su habitación, pero este simplemente me apartó y se levantó sin mi ayuda. Yo lo tomé como parte de su carácter, como parte de su reacción natural, por lo que al verlo cruzar a su cuarto simplemente me di media vuelta y me fui a dormir a uno de los sillones. Las horas pasaron y después de estar durmiendo tranquilamente por un rato, fue que repentinamente sentí un terrible dolor en la cabeza. Adormilado de inmediato reaccioné, y cuando me di cuenta, fue que pude ver al abuelo. Aquel viejo con una furia nunca antes vista me tenía sujetado bruscamente del cabello. Yo no entendía nada. El viejo estaba ahí junto a mí con una mirada tétrica, con el ceño fruncido, con una increíble expresión de odio y agresividad. No sabía qué le sucedía. Sentía no solo miedo, sino incertidumbre por entender qué llevaba a mi abuelo a tratarme de esa forma. Y fue entonces que por fin sucedió. Mi abuelo repentinamente dejó salir de su pecho una voz ronca, la cual jamás había escuchado. Comenzó a cuestionarme en medio del silencio, pronunciando aquella voz agresiva y rasposa, diciendo fuera de sí: ¿qué hacía en esa casa? ¿Qué hacía en ese lugar? ¿Por qué había vuelto? ¿Que por qué había regresado? Si yo ya estaba muerto. Pasaron apenas unos segundos y fue entonces que lo entendí. Mi abuelo me confundía con mi tío. No solo teníamos el mismo nombre, sino que de alguna forma debo admitir, ambos éramos muy parecidos, cosa que yo sabía por algunas fotos familiares que había visto antes. Yo traté de hacerlo entrar en razón. Quise darle explicaciones. Le dije que era su nieto, que había ido de visita como cada fin de semana. Sin embargo, él no lo creyó. Por el contrario, me reclamó que él y aquello a lo que se refería habían hecho un trato, que él había jurado no volver a hablar con nadie, no volver a pronunciar palabra alguna, no volver a mencionar la decisión de mi tío de quitarse la vida, a cambio de que aquel demonio los dejara en paz y no les hiciera nada. No podía entenderlo, pero así era. El abuelo no solo había dado su palabra, sino que al parecer había jurado en nombre de los suyos callar para siempre lo que muchos creyeron era el repentino suicidio de mi tío. Al principio no entendía a qué se refería, no solo porque era demasiada información, sino porque me trataba como si yo fuera alguien extraño, alguien con quien el abuelo tenía un odio desmedido. Y fue entonces que sucedió. De pronto el abuelo cambió su expresión.
Del odio pasó a un temor desmedido, a una expresión de pánico intenso, el cual jamás había visto en su rostro. Aquello que veía le provocaba el más grande miedo que nunca antes hubiera visto en otra persona. Y mi abuelo en ese momento me soltó del cabello. Comenzó a caminar hacia atrás. Y ya libre, fue entonces que pude notar que detrás de mí había algo. Volteé sobre mi hombro y ahí estaba. Se trataba de una silueta. Un hombre alto, con piel oscura, casi negra, con ojos brillantes, pero con piernas de cabra y unas protuberancias que salían de su cabeza, mostrando pequeños cuernos de hueso que adornaban su frente. No podía creerlo. Se trataba del diablo, de un demonio, el cual, moviéndose como en cámara lenta, como humo en el aire, poco a poco avanzaba directamente hacia mi abuelo. El viejo, con ojos desorbitados, simplemente trataba de alejarse de él, caminando con las piernas temblorosas hacia atrás y suplicándole que lo perdonara, que no le hiciera daño a él o a su familia. Sin embargo, aquel ser no cedía. Avanzaba sonriente, sin afán de detenerse, estirando su mano llena de uñas largas y afiladas, dispuesto a tomar a mi abuelo del cuello. Y justo cuando llegó hasta él, fue que algo en la casa hizo que todo se oscureciera, que todo se inundara en la penumbra. Ahí un zumbido comenzó a sonar, y completamente ensordecido fue que yo, sin saber qué hacer, simplemente perdí el conocimiento. No sé cuánto tiempo habrá pasado, pero más tarde oí la voz de mi padre, quien desesperado gritaba para que alguien lo ayudara, para que alguien lo socorriera, porque en ese momento el abuelo se encontraba tirado en el suelo. Al abrir los ojos me di cuenta que mi padre y mi madre habían vuelto del hospital y que se habían encontrado con el cuerpo del abuelo tirado en el piso. De eso se dijo que el viejo simplemente no pudo más, que después de haberse parado en la noche, tal vez sintiéndose mal, lamentablemente tuvo un paro cardíaco en medio de la sala, el cual terminó con su vida, dejando su cuerpo tirado allí en medio del piso. A mí me preguntaron si no había visto nada, si no había escuchado nada, pero no supe qué decir. Solamente dije que estaba tan sorprendido como ellos. Sin embargo, yo sé bien lo que vi. Yo sé bien lo que escuché. Mi abuelo, al parecer, había hecho un trato con aquel demonio, con aquel espíritu. Pero al confundirme con mi tío, rompió su palabra por una absurda confusión, por una estúpida coincidencia. De cualquier forma, el abuelo ya estaba bastante grande, debilitado y sin calidad de vida, por lo que nadie cuestionó su muerte. Pero yo, que sé qué fue lo que sucedió, prefiero no decir nada, porque aunque dudo un poco de mi cordura, espero que aquello nunca regrese, que nunca se me presente, porque de hacer un trato con el diablo, yo prefiero no saber nada, callarme todo y dejar que aquel terrible secreto de mi abuelo, por el bien de todos, mejor termine en el olvido.
Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.